Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero. Soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 7 para los alumnos de tercer año de secundaria. En este capítulo tenemos como título La rebelión de José Gabriel Condorcanqui Noguera, o también conocido como Túpac Amaru II, nombre que él asume al realizar su rebelión. Y más adelante, obviamente, vamos a entender por qué se pone ese título. Vamos a utilizar este resumen que yo he realizado para poder entender los antecedentes de esta rebelión. ¿Qué es lo que pasaba en el contexto histórico de aquel tiempo? Para también llegar a ver pues las causas verdaderas de esa rebelión, el desarrollo de esa rebelión y finalmente qué es lo que causó o qué es lo que provocó, que trajo como consecuencia esa rebelión a nivel sudamericano. Bien, entonces para comenzar primero vamos a tratar de averiguar quién fue Túpac Amaru II. Túpac Amaru II tenía como nombre verdadero José Gabriel Condorcanqui Noguera. Había nacido en Tinta el 19 de marzo de 1738 y él va a organizar una rebelión diciendo ser descendiente de Túpac Amaru I. Túpac Amaru I fue uno de los últimos incas considerados descendientes directos del antiguo Tahuantinsuyo. Túpac Amaru fue uno de los últimos hijos sobrevivientes de Manco Inca, y Manco Inca era uno de los hermanos de Atahualpa, que nosotros también debemos de haberlo visto en primer año, o en segundo año también se vio parte de ello. Entonces, él decía ser descendiente de ellos, ¿no? Que una descendiente de Túpac Amaru II mantuvo la línea real hasta 1738 y nace Túpac Amaru. Bueno, nace José Gabriel Condorcanqui Noguera y más adelante le asume ese nombre. Si bien no tenía una forma de demostrar que descendía digamos, de los incas gobernantes, el pueblo lo asume como tal, porque lo ven a él como un líder. ¿Está bien? Por esa razón que su nombre Túpac Amaru II va a ser muy sonado porque la gente lo admite como tal, como descendiente de los incas. ¿Está bien? Por eso asume ese nombre, ahí está. Esa es la razón. Ahora, cuando él aún era joven, inicia sus primeros estudios, eh, él ingresa a estudiar en un colegio de jesuitas, ¿no? En San Francisco de Borja. Este colegio era para caciques, para aquellos que iban a ser obviamente gobernantes de comunidades, caciques o curacas, ¿no? Y en ese colegio San Francisco de Borja, que estaba en el Cusco, estaba más que nada organizado por jesuitas. Las clases los daban los jesuitas. ¿Está bien? Entonces, es ahí donde él aprende su instrucción, no solamente instrucciones con materias que normalmente uno lleva en la escuela, sino también una instrucción cristiana católica. Y sí, él era también parte creyente católico por su juventud, bueno, porque él tuvo esa formación en este colegio. Bien, por otra parte, cuando él inicia su rebelión, él no lo va a hacer solo, sino que va a estar acompañado por su esposa Micaela Bastidas. ¿Está bien? Que ella también era una cacique o cacica de Acos. ¿Está bien? Del pueblo de Acos. Ambos caciques inician esta rebelión y obviamente como son caciques mueven una gran cantidad de pobladores. Y no solamente van a haber población indígena ahí, sino también va a haber algunos ciertos grupos criollos, algunos ciertos grupos mestizos que van a apoyar a la rebelión de Túpac Amaru. Pero para que estos criollos y mestizos apoyen una rebelión de este líder indígena, tiene que haber un porqué. Y eso también lo vamos a ver. ¿Está bien? Estallido de la rebelión. Ahora, el virrey Agustín de Jauregui, que en aquel tiempo era virrey del Perú, envía al visitador José Antonio de Areche al Cusco para sofocar la rebelión que ya había encendido Túpac Amaru II. Sin embargo, el visitador Areche no va a ser bien recibido, lo van a apresar y lo van a ejecutar en la Plaza del Cusco el 18 de mayo de 1780.
lo ejecutan. Y ahí está, la ejecución de José Antonio de Areche. ¿Está bien? Ahora, hay que entender algo. Ya se había iniciado una pequeña revuelta ahí en el Cusco y por esa razón que el virrey envió un visitador. Pero ¿por qué se inició esa rebelión? ¿Por qué es que ya Tupac Amaru había mostrado su fastidio con el virrey y las leyes que había traído? Porque le había afectado de alguna manera las reformas borbónicas que se estaban estableciendo. Esa es la causa principal por la que Tupac Amaru se va a rebelar. ¿Está bien? Tupac Amaru tiene un interés por el cual se rebela, ¿ya? Y el interés es porque afecta su economía, porque él es arriero, es un comerciante y vive del comercio, ¿está bien? Entonces, si se ve afectado de forma económica por alguna ley de los Borbones, bueno, pues él va a mostrarse en contra. Veamos. Las reformas económicas, esas reformas borbónicas que nosotros vimos en unos temas anteriores, van a afectar los intereses de Tupac Amaru II. Él era comerciante, tenía aproximadamente 350 mulas y con esas mulas comerciaba y vendía, obviamente, productos que traían de España y que él los compraba. Tenía gente que les ayudaba también a comprar. Ahora, él entonces ganaba de la reventa. Si ustedes recuerdan un capítulo anterior cuando hablamos de las reformas borbónicas parte 2, ahí yo les había explicado que una de las reformas, la reforma económica, hizo crear más puertos en toda Sudamérica, lo que provocó entonces que el puerto del Callao ya no sea el único puerto en interés, sino que hayan puertos en otros sitios de los virreinatos, y Tupac Amaru, como era comerciante, como todos los comerciantes de aquel tiempo, se ven afectados económicamente porque ya no pueden vender como antes. Y además también porque hay impuestos como la alcabala, el impuesto de la alcabala, que es impuestos a la venta, a la compra y venta de bienes muebles y inmuebles. ¿Está bien? Entonces, como él es comerciante, paga esos impuestos. Y eso es lo que no le va a gustar. Por eso él se rebela contra las leyes, contra el mal gobierno de los virreyes. A pesar de que las leyes fueron emanadas por allá, por España, por el mismo rey Carlos III, que es el reformador, acá Tupac Amaru lo que quiere es terminar con el mal gobierno colonial. Contra las autoridades coloniales se enfrentó, contra los visitadores, incluso se mostró en contra del virrey, etc. Eso es lo que provocó. Ahora, ya sabiendo que Tupac Amaru se rebeló por una causa económica, también tenemos que entender de por qué hubo criollos, hubo mestizos que estaban metidos dentro de su rebelión. ¿Por qué apoyaban esa rebelión? Les explico. Los criollos eran igual que él comerciantes, al igual que un grupo de mestizos también lo eran comerciantes. Ellos eran comerciantes. Y obviamente, como Tupac Amaru también lucha por abolir esas leyes que afectan a los comerciantes, los criollos ven a él como un aliado, una oportunidad de que él se haga escuchar y que termine con esas leyes, con esos impuestos como la alcabala que habían establecido. Entonces, por esa razón, los criollos y mestizos apoyaron a la rebelión de Tupac Amaru. No eran tantos, pero sí apoyaron. Comenzaron a apoyar porque, como te digo, ¿no? La mayoría de criollos sí eran comerciantes. Los indígenas apoyaron a Tupac Amaru porque él obviamente tenía un discurso diferente para engancharlos a ellos. El discurso era eliminar el tributo indígena, eliminar la mita minera especialmente, ¿ya? Esa mita que era un trabajo obligatorio que tenían que hacer en las minas. Eso es lo que Tupac Amaru prometía eliminar. Mientras que a los negros esclavos, que ya sabemos que en aquel tiempo pues eran parte de la población, les ofreció la manumisión de los esclavos. Manumisión significa manos libres, o sea, es como si estuvieras con grilletes en las manos, ¿no? Manumisión significa sacarle los grilletes y ser libre. Es decir, le va a dar la libertad a los esclavos diciéndole eso, ¿no? Por esa razón que se dice que la rebelión de Tupac Amaru fue polirracial.
Polirracial porque hubieron varios grupos ahí metidos, criollos, mestizos, indígenas y hasta esclavos. ¿Está bien? Eso. Ahora, ya con esto vamos a ir al desarrollo. Su rebelión va a durar un año, pero va a ser la más recordada. ¿Ya? Hubo una rebelión anterior a esta que era la rebelión de José Santos Atahualpa, que duró más tiempo, pero esa no la recuerdan tanto. Y tiene sus porqués, pero ya eso lo explicaré en un tema posterior. Pero la de Túpac Amaru, a pesar de que solamente duró un año, porque acabó en 1781 su fase, ¿ya? Fue recordada, porque movilizó una gran cantidad de pobladores. Y obviamente peligraba el gobierno del virrey, que se encontraba en Lima. Su rebelión se expandió por todo Cusco y por todo Puno aproximadamente. Y aquí tenemos, bueno, ahí está, esa es una imagen de Túpac Amaru. Y aquí tenemos un mapa de cómo es lo que muestra la zona de influencia que tuvo su rebelión. Aquí está la capital, que es Lima. Aquí está Cusco. Bueno, el pueblo de Tinta, Cochabamba, La Paz, Arica, ¿no? Por toda esta parte se ve. Pero, vamos a ver, más que nada lo que interesa es que, ¿cómo se dio esa rebelión? De una vez que, si ustedes recuerdan, ya habían ejecutado a José Antonio Areche, el 18 de noviembre de 1780, Túpac Amaru se enfrenta en una batalla contra las fuerzas del virrey. Fuerzas del virrey que también estaban dentro peninsulares, algunos criollos también, que estaban apoyando a las fuerzas del virrey. Y en esa batalla, Túpac Amaru sí, logra vencer, es cierto, ¿ya? Pero acá hay un problema, pues. Cuando él vence, mata a tantos peninsulares y criollos que habían en Sangarará, que como él era cristiano católico, lo excomulgan. Es decir, la iglesia lo excomulga, ya no es permitido en la iglesia. Y esto, digamos, como que crea una especie de desconfianza entre los criollos y mestizos que estaban dentro de su rebelión. Porque él ya no tenía, digamos, un valor divino ya, porque ya la iglesia lo excomulgó por haber hecho esas matanzas. Entonces, ahí poco a poco los criollos y mestizos como que van viendo que la figura de Túpac Amaru ya no tiene, digamos, un respaldo divino. Ya no. Y más adelante vamos a ver que esto se va a volver en su contra. Ahora, no solamente hubo criollos y mestizos que estuvieron apoyando, o criollos y mestizos que estaban apoyando su rebelión. Había algunos criollos y mestizos que también estaban tratando de alejarse de esta rebelión poco a poco. ¿Saben por qué? Porque cuando Túpac Amaru gana en Sangarará, en vez de irse hasta Lima para poder tomar la capital, porque ya los indígenas y los mestizos decían que posiblemente Túpac Amaru vaya a Lima, haga un golpe de estado, digámoslo ahí, y se convierte en virrey del Perú. ¿Ya? Eso es lo que pensaban, pero Túpac Amaru más bien tomó una decisión distinta. En vez de irse para Lima, se fue más al sureste, es decir, para parte de La Paz. Ahí es donde concentró obviamente más gente, llamó a más pobladores y claro, aquí las cosas cambian. Los criollos y mestizos y los indígenas, que eran más o menos unos grupos similares en cantidad, cuando él recluta más indígenas, los indígenas comienzan a ser un grupo más numeroso y los criollos y mestizos ven como que acá ya no tienen tanto peso y es hora de retirarse. Algunos trataban de ya retirarse de esta rebelión, pero claro, una forma un poco solapada. Hubo algunos indígenas también que traicionaron a esta rebelión, que en algún momento estuvieron peleando en contra de la rebelión de Túpac Amaru. Por ejemplo, muy conocido el líder Mateo Pumacahua, que al principio peleó en contra de la rebelión de Túpac Amaru. Estuvo a favor de las fuerzas del virrey y también logró vencer a sus fuerzas de Túpac Amaru. Él fue uno de los causantes también de la captura de Túpac Amaru II. Más adelante, Mateo Pumacahua, él mismo se va a cambiar de bando y va a pelear a favor de la independencia del Perú, pero eso ya vamos a verlo más adelante. Entonces Túpac Amaru es capturado. Es capturado en abril de 1781. Una vez que él es capturado, es procesado. Es procesado, lo van a enjuiciar y su condena va a ser
la muerte. Va a ser ejecutado en la plaza del Cusco el 18 de mayo de 1781. Ahí va a ser ejecutado. Pero su condena no solamente es ir a morir, sino ver cómo muere su esposa y su hijo mayor. ¿Está bien? Túpac Amaru tenía 3 hijos: Hipólito, Mariano y el más pequeño, que es Fernando. ¿Ya? Lo que pasa es que en esta sentencia de muerte, él tenía que ver cómo su esposa primero muere ante sus ojos. A su esposa, que es Micaela Bastidas, le van a cortar la lengua, le van a tratar de estrangular con una maquinaria, pero se dice supuestamente que su cuello era tan delgado que no apretaba, y por eso decidieron cortarle la lengua, patearle en el estómago y al final degollarlo. Y así murió, enfrente de él. Su hijo mayor, Hipólito, también va a ser ejecutado enfrente de él. Solo los que quedan vivos son Mariano y Fernando, que van a ser finalmente exiliados 3 años después y van a ir a parar a África. Porque toda la familia de los Condorcanqui Noguera y de los Bastidas, o sea, toda la familia cercana a Túpac Amaru, van a ser exiliados. Y una vez que ya muere su hijo Hipólito y muere su esposa, él entonces es ejecutado en la plaza del Cusco, y ya sabemos la historia, ¿no? La historia es simple de contar. Atado a 4 caballos, los van a jalar por sus extremidades para que se desmiembren solos sus miembros, ¿no? Se separen de su cuerpo. Sin embargo, lo que cuentan es que era tan fuerte este hombre que no pudieron arrancar sus extremidades y pudo aguantar el dolor, pudo aguantar la presión. Sin embargo, también obviamente, como todo ser humano, no puede soportar tanto tiempo, y por esa razón que comenzó a desprenderse un poco, ¿no? Sus huesos y todo ello. Y estaba sufriendo demasiado, así que algunos curas decidieron pedir a los españoles que pararan con esto, ¿no? Simplemente que el hombre estaba sufriendo demasiado y era mejor que muera rápido y que no sufra. Ya lo que hicieron fue acercarse, le degollaron y le cortaron las extremidades para hacer más rápido la cosa. O sea, al final no fue desmembrado con los 4 caballos como la gente piensa, ¿no? Que lo jalaron y se desmembró, ¿no? Tuvieron que parar. Los sacerdotes que estaban observando esto en la plaza del Cusco pidieron que se pare con esto, ¿no? Con esta forma de tortura que estaban haciendo. Y bueno, le dieran una muerte rápida, más bien. Ya está, los desmembraron. Y cada una de las partes fueron a parar a distintos pueblos para que esto sea tomado como una especie de, digamos, de aviso a que cualquiera que se rebele contra el gobierno español van a perecer de la misma manera. Si bien Túpac Amaru murió en 1781, su rebelión, digamos, como que no acaba todavía. Personalmente él dirigió su rebelión hasta 1781, solo un año, pero hubo algunos familiares que decidieron continuar con la rebelión. Y esta rebelión se traslada del Cusco a La Paz, Bolivia actual. La rebelión va a estar dirigida por Julián Apaza, el cual va a asumir el nombre de Túpac Katari, ¿está bien? Y ahora, este hombre va a estar acompañado de algunos familiares que tenía pues Túpac Amaru, ¿está bien? Algunos familiares que lograron escapar antes, obviamente, ¿no? Y los van a apoyar a él durante esta segunda fase de la rebelión. Por eso yo le he puesto ahí segunda fase, ¿ya? Túpac Katari. Bueno, este líder aymara entonces cerca a la ciudad del Cusco. Hay una parte en su historia que se le llama el Cerco del Cusco. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Cerco de la ciudad de La Paz. Él cerca a la ciudad de La Paz, ya en el Alto Perú. Y ahí es donde los va a tener aproximadamente unos 109 días, recluidos a todos los españoles que se encontraban ahí. Y hubo muertes ahí, bastantes muertes de españoles, algunos peninsulares que quedaron regados en las calles, en las plazas, y obviamente no les podían dar cristiana sepultura porque estaban en guerra y estaban los indígenas de Túpac Katari alrededor, no podían.
Esto generó peste. Esto generó, obviamente, que los cuerpos generen enfermedades, ¿no? Claro, un cuerpo en desintegración genera enfermedades más adelante. Y bueno, pues algunos indígenas también decidieron parar, algunos líderes indígenas también traicionaron a Tupac Katari y finalmente su rebelión acaba también de la misma forma. Entonces, así como Tupac Amaru había iniciado su rebelión en Cusco, acá en La Paz con Tupac Katari termina de la misma forma. ¿Está bien? Al final queda también degollado él. Y bien, ¿qué es lo que provoca esta rebelión? Porque, ¿qué es lo que finalmente después de que muere Tupac Amaru segundo, cuáles son las consecuencias que produce? Primero es que se abolieron los repartos mercantiles, que era una cosa que se estaba reclamando desde hace tiempo. Se abolen los repartos mercantiles, que significa que el indígena ya no va a tener que que aceptar los repartos abusivos que hacían algunos encomenderos, ah, que traían pues productos de Europa y les obligaban a tener sacos de productos que los indígenas no necesitaban, que eran peines, espejos, etcétera, cosas que no servían para ellos y que se veían obligados a recibir y a pagar con esfuerzo, ya porque eso no es gratis, eso tenían que pagar. Y esos repartos mercantiles terminan, ya no va a seguir más. Además también de los repartos mercantiles hubo también abolición, por ejemplo, de algunos impuestos que ayudaron también a que algunos criollos y mestizos también tengan por ahí, por un lado, un beneficio. Creación de intendencias. Aquí hay que recordar que las intendencias reemplazan a los corregimientos. Nosotros habíamos visto en el capítulo de las reformas borbónicas en que los corregimientos, antiguas provincias, van a ser reemplazadas por las intendencias. ¿Ya? El corregidor, que era el gobernador de los corregimientos, ahora es reemplazado por el intendente que va a gobernar las intendencias. Y estas intendencias se crean entre el año de 1782 hasta 1786. Ya lo vimos la vez pasada que, ¿no? Ya habíamos visto un mapa incluso sobre ello. Creación de la audiencia del Cusco. Cabe recalcar que una audiencia es un tribunal de justicia. Por eso se llama así audiencia, porque ahí es donde se va a ir a escuchar los casos, ¿no? Ahí se escuchan los casos. Y el juez es llamado oidor, porque oye los casos, ¿no? Y los resuelve, claro está. En el Virreinato del Perú existía la audiencia de Lima, y era el único tribunal que existía, y el más importante. Y no había pues un tribunal así en el Cusco, y todas las quejas que algunos caciques o algunos indígenas querían hacer, tendrían que hacerlas en Lima, porque no había de otra. Entonces pues los cusqueños habían reclamado durante esta rebelión que había pasado una audiencia, crear una audiencia en el Cusco, y se lo van a dar. En 1787 finalmente se crea la audiencia del Cusco para mantener a la población pues más controlada y que puedan tener su propio tribunal. Pero por otro lado, si bien se le está dando algunas facilidades a criollos, por ejemplo, como vimos en los repartos, se crean intendencias, se crea la audiencia del Cusco, también los españoles no quieren que vuelva a suceder lo mismo, una rebelión así gigante como esta. No quieren. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que eliminar todo rastro de la cultura indígena, todo rastro de la cultura andina. Cualquier manifestación, cualquier historia, cualquier leyenda, cualquier mito o incluso algún ídolo que represente el pasado incaico era extirpado. Quiero decir, era eliminado. Ídolos indígenas, momias indígenas que eran los malquis de los... Malquis se le llamaba a la momia de los incas, pues. Era su malqui. A todos los incas gobernantes los convertían en momias. Todos ellos fueron incendiados. Algunos ídolos también fueron destruidos. El quechua se prohibió. Interesante esto lo que pasó, ¿no? El quechua comenzó a prohibirse, ya no se tenía que hablar en quechua y se tenía que aprender a hablar en español. Porque
Porque el quechua es también parte de la tradición incaica, pues. Entonces, no, querían eliminar eso y ya no. Incluso también algunas historias importantes que mantenían viva la historia de los incas en la población indígena. Algunos libros que contaban esas historias fueron sacados de circulación, estaban prohibidos circular. Como por ejemplo los famosos comentarios reales de los incas, que fue escrito por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ese libro es muy importante para la historia incaica porque mantenía pues leyendas, mitos, cosas que los incas tenían en sus tradiciones, ¿no? Ese libro, por ejemplo, fue sacado de circulación porque no querían que nadie los lea, porque eso generaba mantener vivo esa historia incaica, ¿no? Todo rastro incaico fue prohibido. Y también aumento y fortalecimiento de las fuerzas virreinales. Exacto. Como los virreyes se dieron cuenta que estas rebeliones pudieron haberles dado un golpe de estado y posiblemente haber caído el virreinato, era necesario tener más fuerzas virreinales, o sea, más soldados. Y por esa razón aumentó el número de soldados. En caso de que vuelva a ocurrir algo, ya estaban mejor preparados militarmente. Mejor es prevenir, decían ellos. Bueno, ahí está. Esa es en sí la historia de Tupac Amaru II. Este es digamos, pues, su rebelión. Y espero, pues, que se haya entendido. Vamos a ir al libro para poder resolver las preguntas que están ahí. Vamos a la página número 168, 169 y la 170. ¿Está bien? A ver. Aquí. Bien. Ustedes deben saber que yo esto lo pongo con el fin de que se pueda entender más rápido. Pero la idea no simplemente es escribir lo que está ahí, sino entender el por qué. Por eso yo lo voy a explicar. Vamos con la número 1. ¿Cuándo fue el año y siglo? ¿Cuándo fue el año y siglo se inició la rebelión? Está mal escrito. ¿Ya? ¿Cuándo se inició la rebelión? ¿En qué año? En 1780. Siglo, en el siglo XVIII. Esa es la respuesta en sí, ¿no? Ya la habíamos visto en la clase. 2. ¿Cuáles fueron las principales causas de la rebelión de Tupac Amaru II? Dice cuáles, y yo no voy a poner tantas ahí porque no alcanza. Solamente he mandado una línea. Así que la principal es las reformas económicas. Yo les conté, ¿no? Como él era un comerciante, cuando se aplican estas reformas económicas hechas por Carlos III en España, a él le van a afectar. Y esa fue la causa principal de su rebelión. 3. Menciona las principales consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. Como solo hay 2 líneas, voy a mencionar solo 2, que me parecen las más claras. Pero si tú crees que puedes mencionar otras, bien. Por ejemplo, se crean las intendencias. Ya sabemos que el corregidor es reemplazado por el intendente, ¿no? Ahí está, ese es uno. Se prohíben las manifestaciones incaicas, lo que les conté, ¿no? Todo rastro de tradición incaica es eliminado, ¿no? También puedes poner ahí, pues se crea la audiencia del Cusco, lo que tú creas importante. Yo solo he puesto 2. 4. ¿Dónde se rebeló Tupac Katari? Como les contaba, que se rebeló en La Paz, el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú, así se le llamaba antes a Bolivia, pues el Alto Perú, ¿ya? Porque era la parte montañosa, la parte alta del Perú. Ahora, trabajando en clase, acá dice aprende a pensar, formula una pregunta para cada respuesta. Esto sí lo voy a dejar como labor, es lo único. ¿Y por qué? Porque esto de acá depende de qué pregunta tú puedas crear. Por ejemplo, si sabemos que el corregidor era ese gobernador de una provincia grande, ¿se acuerdan, no? El corregidor gobernaba los corregimientos. Entonces podrías tú crear una pregunta fácil para esto. Por ejemplo, ¿no? Te voy a dar una ayuda para que después las demás tú las puedas hacer solo. Yo puedo crear ¿quién o cuál era el título? ¿Cuál era el título de un gobernador de un corregimiento? Ya la respuesta es corregidor. Entonces tú tienes que crear una pregunta para cada una de estas, que den como respuestas de esta, ¿no? Y así, multirracial. Te doy una ayuda más con esto. Por ejemplo, sabemos que la rebelión de Tupac Amaru tuvo criollos, mestizos, indígenas, esclavos. Entonces la pregunta que tú puedes hacer es,
digamos, ¿quiénes conformaban la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? O quiénes conformaban las fuerzas de la rebelión de Tupac Amaru, pues decir, era multirracial. Era multirracial, había diversos estamentos, diversos grupos. Eso. Y así, ya sabes qué cosa es audiencia, ya sabes quién fue Juliana Paza, sabes que es un visitador. Entonces, haz una pregunta para cada uno. Vamos con la B. Dice, ¿dónde y cuándo se realizó esta escena? Bueno, aquí tenemos a Tupac Amaru, que tiene una posición muy distinta a la que vemos acá, pero bueno, no importa. Es el mismo hecho. Lo han amarrado a 4 caballos y lo están jalando. Ahora, ¿dónde se realizó la escena? En la Plaza del Cusco. ¿En qué año? En 1780, porque dice dónde y cuándo. ¿Quién es el personaje y qué expresaría su rostro? Bueno, el personaje es Tupac Amaru II. ¿Y qué expresa su rostro? He puesto que expresa dolor, sí, pero de repente es muy corto. De repente también puedes poner pues también indignación, ira, ¿no? De ya no poder seguir con la rebelión, etcétera, ¿no? Pero más creo que expresa dolor porque en ese momento no creo que no te duela, ¿no? En fin. Imagina si hubieras presenciado esta ejecución como indígena, ¿qué hubieras hecho? Ya, esta es opinión propia. ¿Por qué? Porque, o sea, te está preguntando si tú fueras un indígena en aquel momento, ¿qué hubieras hecho? Algunos me podrían decir que de repente hubieran tratado de movilizar a gente indígena para que acaben con esto y pelear contra los españoles, ¿no? Hay gente así, más avesada. Que parar esto, que no maten a Tupac Amaru y así. Yo he escuchado a veces comentarios así de mis alumnos. Y ya podría ser esa tu opinión, ¿no? Rebelarte, ¿no? Como indígena porque no puedes ver esto y sumarte para una pelea contra ellos. Otros me dicen, pero profe, ya está bien, pero si yo me rebelo, me va a pasar lo mismo. Porque recuerden que ¿qué le pasó a Tupac Amaru? Le cortaron toda la cabeza y las extremidades y lo mataron en los pueblos para que no hagan lo mismo, ¿no? Entonces, yo como indígena, algunos me dicen, no haría nada, pues porque me van a matar. No podría hacer nada, aunque quisiera, no podría, porque sé que los españoles me van a dar el mismo fin. Eso, ¿no? Entonces, como te digo, la opinión varía acá. Aquí la opinión que tú tengas es distinta, ¿ya? Vamos con la C. Eh, sobre las rebeliones indígenas, completa el siguiente cuadro comparativo. Acá te está comparando a Tupac Amaru II, que fue de la primera fase de la rebelión, la fase quechua, y Tupac Katari, que es de la fase aymara, la segunda fase, ¿no? Veamos, año de la rebelión. Allá, eso fue en 1780 en Tupac Amaru. Y Tupac Katari lo inicia ni bien muere, pues no, Tupac Amaru II en 1781. Lugar, Tupac Amaru II sabemos que es Cusco y Tupac Katari en La Paz, el Alto Perú. Rebelión, grupo social de apoyo. Sabemos que aquí la mayoría era, o sea, acá era un grupo distinto, multirracial. Grupos distintos. En cambio, acá más que nada era la población indígena y en el Alto Perú que apoyó. Entonces acá es una diferencia. Y principales acontecimientos, quiero mencionar más que nada las batallas principales de cada uno. Por ejemplo, la batalla de Sangarará, que fue el logro para Tupac Amaru, pero que le costó la excomunión, ¿no? Y la batalla de Peñas, que es la batalla principal de Tupac Katari, también la menciono aquí. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora vamos con actitudes. Opina. Allá bueno. Acá creo que hay un texto. Sí. Es un texto pequeño, así que quiero que le pongas pausa para que lo leas un ratito y ahí vayamos a las respuestas. ¿Está bien? Ponle pausa. Bien. Ahora, de una vez que hemos leído ese texto, el texto dice no a la repartija. ¿Qué es lo que sucede ahí supuestamente? Se supone que se iban a poner nuevos cargos en el Tribunal Constitucional, eso es lo que nos dice, ¿no? Sin embargo, la gente se dio cuenta que esta elección para los miembros del Tribunal Constitucional no fue una
una elección democrática, digámoslo así. Es más que nada una repartición de cargos. Es como que una dedocracia, ¿no? Dedocracia significa que yo señalo quién y ya se acabó. Es una repartición de cargos simplemente. Y esto es lo que provoca malestar en la población y la población sale y se levanta en contra de esto y se va hasta la Plaza San Martín. Entonces acá dice, ¿no? Reconoce el contexto, causas, personajes, autoridad, lugar de este levantamiento. Este levantamiento se dio en la Plaza San Martín, ¿en contra de quién? Contra la repartición de los cargos del Tribunal Constitucional. Personajes no me alcanza a poner, autoridad no me alcanza a poner, o sea, es mucho. Yo creo que con que tú pongas el contexto y la causa es principal esto. Es principal. Ya es digamos que lo necesario. Siguiente, deberíamos preocuparnos por la forma como se ha elegido los magistrados del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. En sí, sí, pues. Porque no podemos permitir ese acto tan así deliberado de elegir una persona así, ¿no? O sea, no. Estamos en un país donde la democracia es la que tiene que regir. Entonces, no, pues, no podríamos estar ajenos a ellos. Entonces, ¿nos tiene que importar? Sí, sí nos tiene que importar, nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque este tipo de actos atenta contra la democracia de una nación, pues. Eso. Y justo hablando de democracia, más adelante vamos a ver creo que un tema de la, re- de la Revolución Francesa y vamos a ver, ¿no? Algunas cosas que se establecen con relación a la democracia. Ahora, el que todo lo ve te informa. Bueno, aquí tenemos un texto también. Le voy a pedir por favor que te tomes la molestia de nuevo a leerlo para que después vayamos a las preguntas que están ahí. Ponle pausa. Bien, como te debes haber dado cuenta, en este texto lo que tenemos es más o menos cómo es que se narra la historia de Tupac Amaru II cuando es enjuiciado, va a ser jalado por 4 caballos y que también suceden algunas cosas que la gente piensa pues que tiene que ver con los dioses incaicos, ¿no? Cosas mágicas para ellos, ¿no? Ahí habíamos visto cosas asombrosas. Entonces vamos a responder esas preguntas que están ahí. La primera dice, ¿por qué crees que dijo el testigo que el indio era de fierro? Ahí en el texto nos dice que el que está haciendo el texto, el que narra la historia, dice que el indio, o sea, Tupac Amaru refiriéndose a él, era de fierro, dice. Porque decían que los caballos no podían desmembrarlo, pues era de fierro, aguantaba el jalón. 2. ¿Qué hecho demuestra la actitud de compasión del visitador? Bueno, la compasión del visitador dice que, bueno, al final que se pare todo esto, que le corten la cabeza mejor de una vez, porque si no va a seguir sufriendo. ¿Se acuerdan lo que le comenté, no? Hace un rato. 3. ¿Por qué dijeron los indios que el cielo y los elementos sintieron la muerte del Inca? Según el texto dice que cuando muere Tupac Amaru II, algo sucede, ¿no? En el cielo, en el clima que había ahí. Dice, ese día no salió el sol. Ese día no salió el sol y además hubo un fuerte refregón de viento. Como que, como que la misma naturaleza, los dioses, etcétera, sentían la muerte del Inca, ¿no? Ahora, 4. ¿Qué es lo que más te impresionó del texto? Yo, por ejemplo, he puesto ahí que la verdadera forma en la que murió Tupac Amaru, pues no. Yo me acuerdo cuando me enteré todavía cuando estaba en donde casi en la secundaria también me enteré recién que había muerto así, ¿no? Antes nos habían contado de que era jalado por 4 caballos y murió, ¿no? Entonces en realidad fue otra la forma en cómo muere. Pero de repente a ti te impresiona otra cosa, así que no hay problema, tú ponlo también. Si algo te impresionó, de repente te impresionó de cómo el clima cambió, los cielos también reaccionaron, no sé. ¿No? Eso. Ahora, verificando el aprendizaje. Vamos con la primera pregunta donde dice, ¿cuál fue la causa principal del fracaso de la rebelión de Tupac Amaru II? Recuerden que la causa principal para que esta rebelión caiga, hubo una rivalidad entre los mismos indígenas que estaban ahí. Recuerden, habían indígenas que traicionan a Tupac Amaru II, ¿no? Y esto va a provocar que al final, pues, no triunfe la rebelión.
2. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación de, entre 1782 y 1786, esos 4 añitos son las intendencias. Ahí se reemplazaron los corregimientos por las intendencias, ahí está. Entonces es la D. 3. ¿Quién fue la cacica de Acos, colaboradora de Túpac Amaru, condenada a la pena del garrote? Ya. Esa fue Micaela Bastías, ¿no? La cacica de Acos, la esposa de Túpac Amaru II, que lo acompañó en esta rebelión. 4. ¿Dónde estudió José Gabriel Condorcanqui? En el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, ¿no? En el Cusco. 5. La rebelión de Túpac Amaru II se produjo en las regiones de... Bueno, donde tuvo más influencia fue en Cusco y en Puno. Ahí se dio. 6. No es una consecuencia de la rebelión Túpac Amarista. O sea, algo que no haya sucedido después de la muerte de Túpac Amaru. La única que no sucedió es la manumisión de esclavos, a pesar de que él lo había prometido durante su rebelión, porque así es como llamó a bastante población esclava para su rebelión, ¿ya? Al final esto no se dio todavía, porque recuerden que esto, bueno, de repente no lo saben porque todavía no hemos llegado a esos temas. Más adelante ya se va a dar esa manutención de esclavos, pero ya con presidentes durante una república. Eso mucho tiempo después. Entonces lo demás sí se dio. Se suprimieron los corregimientos, se establecieron las intendencias, se creó la audiencia del Cusco y también se abolió los repartos mercantiles, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. 7. La rebelión de Túpac Amaru II tuvo apoyo de... Bueno, fue multirracial. Fue multirracial, recuerden, ¿no? O sea, todos los que están ahí. 8. La presencia del líder aymara Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, inició su rebelión en el Alto Perú, ¿no? En Bolivia, ¿no? 9. ¿Quién fue el virrey que envió al visitador José Antonio de Areche para sofocar la rebelión de Túpac Amaru II y cuándo fue ejecutado este? Allá, ese fue Agustín de Jáuregui. Ese era virrey del Perú en aquel tiempo, ¿no? Y ya sabemos, pues fue ejecutado el 18 de mayo de 1781, ¿no? Ese fue el día que ejecutaron a Túpac Amaru II. Y la 10. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación de las intendencias. Las intendencias, la demás no. ¿Ya? Bien, no ha sido tan difícil resolver este libro, porque, bueno, esta parte del libro, porque creo que la clase se ha entendido. Bueno, creo que sí se ha entendido. Si necesitas volver a verlo, no hay problema, dale de nuevo play y, bueno, así nos podemos retroalimentar otra vez. Conmigo entonces sería hasta ahí. Ya nos estaríamos viendo para una 8ª clase más adelante. Cuídense bastante. Nos vemos. Adiós.